Hola, profe, buen día. Buen día, profe. Bueno, como sabrán, ahora vamos a resolver algunos ejercicios de el tema polielectrolitos en solución. Vamos a ir compartiendo la pantalla. De todas maneras, mientras vamos resolviéndolo, si después quieren aprovechar también y hacer alguna pregunta de algo que no van entendiendo cuando vieron la teoría, si yo se las puedo responder, lo vamos charlando. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla? Sí, ahí se ve. Bueno, vamos a arrancar entonces con el problema número 5. Bueno, de acuerdo a este problema, lo que tenemos es que se tituló ribonucleasa en el rango correspondiente a la disociación del grupo carboxilo. ¿Qué aproximación hay que hacer acá? Porque tenemos una proteína y lo que estamos haciendo es titular un grupo carboxilo. ¿Qué puede pasar con los grupos carboxilo? A ver, responda, sí. O sea, la suposición que tenemos que hacer es que, si bien los grupos carboxilos pueden estar ubicados o tener distintos grados de exposición o corresponder a distintos aminoácidos, lo que tenemos que considerar acá es que todos los grupos carboxilos son equivalentes y tienen el mismo pK. Eso creo que ya lo deben haber visto. Entonces, lo que se va a titular son estos grupos carboxilos. Y lo que se grafica es el pH más el logaritmo de alfa sobre 1 menos alfa versus ZP a 2 temperaturas. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué vendría a ser alfa? Sería la proporción de sitios ocupados o de carboxilos protonados, digamos. Exactamente. ¿Y ZP? La carga global de la macromolécula. Exactamente. Bueno. Entonces, se grafica esto para 2 temperaturas y se obtienen 2 rectas con las siguientes características. En realidad se obtienen 2 rectas diferentes porque esta experiencia se lleva a cabo a 2 temperaturas diferentes y nos dan como dato la ordenada al origen y la pendiente de cada recta. Bueno, y a partir de esos datos, lo que vamos a tener que hacer es calcular el pK del grupo carboxilo a 20 grados centígrados, la constante de afinidad de dicho grupo por el protón a diferentes cargas de macromoléculas a 40 grados centígrados. Y además, en base a estos resultados, vamos a tener que decir qué modelo de fijación sigue la unión del protón a la proteína. También vamos a calcular los parámetros termodinámicos intrínsecos a la fijación. Y por último, vamos a tener que hacer un gráfico de Scatchard para dicha fijación, que obviamente esto va a depender de qué modelo después deduzcamos que cumple esta unión. Bueno. Entonces, de acuerdo al enunciado, hicimos la gráfica de pH más el logaritmo de alfa sobre 1 menos alfa versus la carga de la macromolécula y obtuvimos 2 rectas diferentes. Estas rectas cumplen con la siguiente ecuación, que de acuerdo a estas ecuaciones, la ordenada al origen es el pK de disociación intrínseco, que ya vamos a ir viendo un poco qué es, y la pendiente es igual a menos 0,868 por el factor electrostático, que también después vamos a repasar un poco qué es cada cosa. Bueno, entonces, si miramos esta gráfica, vemos entonces que las ordenadas al origen que nos dieron como dato, directamente son los pK de disociación intrínseco de la macromolécula y el protón a las distintas temperaturas,
Y además de las pendientes de cada una de ellas, lo que podemos hacer es despejar ese factor electrostático directamente en un despeje sencillo, tanto a 20 como a 40 grados centígrados. Bueno, la primera pregunta era el pK del grupo carboxilo, que el pK es el pK de disociación. Eso ya es el pK que normalmente nosotros ya usamos cuando hablamos, por ejemplo, de pH. Entonces, en el ítem A ya estaría respondido porque el pK coincide con el pK de disociación intrínseco, que era 4,9. ¿Acá quieren preguntar algo? Bueno, seguimos. Ahora lo que tenemos que determinar es la constante de afinidad de dicho grupo por el protón a distintas cargas de la macromolécula. ¿Qué pasa con la disociación y la afinidad? Antes lo que vimos arriba era el pK de disociación. Ese pK debe tener asociada una constante de disociación. Y acá nos piden la constante de afinidad. ¿Qué relación hay entre la disociación y la afinidad de un mismo proceso? ¿Qué serían entre sí? Inversos. Serían como las reacciones inversas, es decir, la disociación sería cuando uno ve desde que el proceso desde la macromolécula con el protón unido, y entonces el K de disociación es la constante que tiene el equilibrio hacia justamente esa disociación del protón, y la afinidad es lo inverso. Si yo las veo por separado, veo qué constante tiene la unión de eso ahí. Entonces, justamente por ser procesos inversos, la constante de afinidad numéricamente es 1 dividido la constante de disociación. Y la constante de disociación se puede calcular como el antilogaritmo del menos pKa de disociación. Bueno, esto lo teníamos que hacer a 40 grados centígrados, así que el pK de disociación no nos sirve el del ítem A, sino que tendríamos que volver a la diapositiva anterior, que ya estamos, la miramos. A 40 grados, ese pK era 4,57. Entonces, con el pK de disociación intrínseco, calculamos la constante de disociación intrínseca, que nos da 2,69 por 10 a la menos 5, y después haciendo la afinidad, haciendo la inversa, tenemos la afinidad, que es 37,15 por 10 a la 3. Esta constante de afinidad intrínseca en realidad coincide con alguna de las constantes de afinidad que ya nos están pidiendo en el ítem B. ¿Con cuál coincidiría? Con el Z0. Exactamente. La constante de afinidad intrínseca es la afinidad que tiene el protón y la macromolécula cuando la carga de la proteína es 0, porque cuando la carga de la macromolécula es 0, no depende de los componentes electrostáticos. Y por eso que es la constante de afinidad intrínseca. Así que ahí ya tendríamos una de las respuestas del ítem B. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con esta constante de afinidad cuando estamos con una determinada carga neta. Bueno, cuando ya hay carga neta, la unión entre el ligando y la macromolécula es afectada por la fuerza iónica, y esa afectación, por decirlo de alguna manera, puede estudiarse a partir de esta expresión, en la cual vemos que la constante de afinidad tiene, obviamente, una parte intrínseca que no depende de los factores electrostáticos, que es la constante de afinidad intrínseca, y después la parte electrostática, para decirlo de alguna manera, es igual a E a la menos 2 por el factor electrostático que ya habíamos calculado antes, por la carga de la proteína y por la carga del ligando, que en este caso, en todo lo que sea electrolitos, como vamos a trabajar siempre con el protón como ligando, va a tener menos 1 de carga. Bueno, vamos a ver qué pasa con la carga negativa.
que ya vamos repasando un poco. Carga cero, como cuando una solución, cuando la macromolécula está en solución y tiene una carga cero, ¿cómo se denomina esa situación? ¿Estamos ante qué? De la El punto macromolécula. isoeléctrico. Estamos en el punto isoeléctrico. Bárbaro. Cuando estamos con carga negativa, ¿estamos a pHs por debajo o por encima del punto isoeléctrico? Por encima, porque al alcalinizar se desprotonan los grupos. Exactamente. Sí. Bueno, después igual lo vamos a ir viendo mejor con las curvitas. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Estamos carga negativa. Bueno, el cálculo es muy sencillo, igual vamos primero a hacerlo numéricamente y después siempre vamos a tratar de pensarlo molecularmente, qué es lo que pasa con la constante de afinidad. El cálculo es fácil porque directamente tenemos que reemplazar la constante de afinidad intrínseca por la que calculamos, el factor electrostático lo habíamos sacado del ordenado al origen, en la carga le ponemos menos 10 a la macromolécula y al ligando más 1. Nos da una constante de afinidad de 2,95 por 10 a la 5. Vamos a pasar ahora al otro extremo, cuando la carga de la proteína es positiva. Acá normalmente es positiva cuando está prácticamente todo protonado. Porque, por ejemplo, si los grupos carboxilo están protonados, pasan de negativo a 0, y los grupos amina y demás pasan de no tener carga a tener más 1. Bueno, entonces en este caso reemplazamos nuevamente, nada más que lo que cambiaría simplemente es la carga que le ponemos a la macromolécula, y nos da un valor de constante de afinidad de 1,63 por 10 a la 3. Bárbaro, ahí tendríamos ya la respuesta del ítem, pero me gustaría que analicemos un poco qué es lo que le pasó a la constante de afinidad cuando fuimos cambiando la carga de la macromolécula, porque obviamente no dieron iguales entre sí y tampoco dieron claramente iguales a la constante de afinidad intrínseca. Cuando la carga de la macromolécula fue menos 10, la constante de afinidad nos da mayor a la constante de afinidad intrínseca. Y el mecanismo opuesto se observa cuando la macromolécula está cargada positivamente. Parece ser que, si uno quisiera darle como un orden a las constantes de afinidad, la más alta de todas es cuando la macromolécula está cargada negativamente. En el medio está la constante de afinidad intrínseca y después la más chica de todas es la constante de afinidad cuando la macromolécula está cargada positivamente. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tipo de unión habría entonces entre el ligando y la macromolécula? O vamos a arrancar diciendo así. Bueno, dale, a ver, responde y... Tipo, o sea, es una unión de tipo electrostática, pero a lo que voy es que como tanto el ligando y la macromolécula están cargados, cuando la carga es la misma va a haber repulsión y por eso va a menor la constante, y si son opuestas las cargas hay atracción. Claro, es decir, vemos que como la carga cambia la afinidad, evidentemente hay algún tipo de cooperatividad. ¿Dónde hay más ligandos unidos a la macromolécula? ¿Cuando la carga es negativa o cuando la carga es positiva? Positivo. O sea, si protonan todo. Claro, entonces, lo que vamos viendo es que cuanto más ligandos hay unidos a la macromolécula, más chica es la constante de afinidad. Que tiene que ver porque lo dijo antes el compañero, es decir, tenemos ya un montón de protones unidos a la macromolécula tiene una carga superficial neta positiva, tiene repulsión contra el protón, por eso es que su afinidad es más chica cuando tenemos pocos protones unidos. Entonces, la macromolécula tiene una carga superficial negativa y tiene atracción por el protón. O dicho de otra forma, el protón tiene atracción por la macromolécula. ¿Qué tipo de cooperatividad es esa? Que cuanto más ligandos unidos hay, disminuye la constante de afinidad. Negativo. Es una cooperatividad negativa.
Justamente la cooperatividad negativa significa eso, que conforme se van uniendo más ligandos a la macromolécula, va disminuyendo la constante de afinidad. Y acá siempre va a ocurrir que la unión de macromoléculas a protones va a ser cooperatividad negativa porque la unión de ese protón la va dotando de carga cada vez más positiva o menos negativa, y entonces siempre va disminuyendo la afinidad con su ligando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continuamos entonces. Profe, perdón, ¿eso que explicaste recién vale para los dos, para el de arriba o para cuál? En realidad la cooperatividad negativa es del proceso en sí. Es decir, si vos mirás, olvídate de la carga de la macromolécula. Vamos a pensar a lo que es la fijación de macromoléculas con un protón. Esa fijación se cumple con un tipo de mecanismo que es la cooperatividad negativa. Y la cooperatividad negativa se da para todo el rango de cargas. ¿Por qué te digo? Suponete que arrancamos con una carga negativa, menos 10. Ahí hay atracción electrostática entre el protón y la macromolécula. Va a tener una constante de afinidad alta. Se une el ligando. ¿Qué va a pasar con la carga de la macromolécula ahora? Suponete que ese protón se une a un carboxilo. ¿Qué va a pasar con la carga de la macromolécula que inicialmente era menos 10? Y se va acercando a 0, digamos. Y va a ser menos 9, por ejemplo. Vamos a hacerlo bien sencillo, como que viene un protón, se une a un carboxilo y pasamos a tener un ZP de menos 10 a menos 9. Ahí se unió un ligando más. ¿Cómo te parece que va a ser la atracción ahora entre el protón y la macromolécula si la macromolécula tiene una carga ya más, no te digo cercana a 0, pero como ya se va aproximando más a 0? ¿Cómo va a ser esa afinidad? Menor. Menor. Entonces, si vos calculaste la constante de afinidad para un ZP de menos 9, y de hecho lo podés corroborar después matemáticamente, te va a dar una constante de afinidad más chiquita. Y así va ocurriendo con la constante de afinidad cuando va pasando a menos 8, menos 7, hasta llegar a 0. Pero por más que la macromolécula fue siempre negativa, siempre fue disminuyendo la afinidad porque fue disminuyendo esa atracción electrostática entre la macromolécula y el protón. Cuando ya nos vamos para el otro lado, es decir, ya saturamos todos los grupos negativos, entonces cualquier unión nueva de protón ya la empieza a dotar de carga positiva. Entonces saltamos, por ejemplo, a tener una macromolécula con carga, por ejemplo, más 1, ya tiene una constante de afinidad relativamente baja con respecto a cuando estaban cargadas negativamente. Ahora viene otro protón, se une un grupo amino que estaba con carga 0, ahora pasa más 1. Entonces, la macromolécula de pasar de un ZP más 1 pasa ahora de repente a un ZP más 2. Es decir, se unió un nuevo ligando, la macromolécula sigue positiva, pero un poco más positiva. ¿Qué va a pasar con la constante de afinidad ahí, entre una situación y la otra? También va a ser menor. Sigue disminuyendo porque la repulsión electrostática es aún más grande. Y ahí sucesivamente hasta llegar al máximo valor de carga positiva que puedes llegar a obtener. Entonces, vos, esa disminución de constante de afinidad las vas a ver independientemente si está cargada negativa o positiva. Es decir, que siempre que vos le agregues un ligando, siempre te va a disminuir un poquito la constante de afinidad. No sé si eso le respondía a la... Entendí. Ah, bárbaro, bueno. Bueno, ahora viene un poquito más sencillo, que es calcular los parámetros termodinámicos intrínsecos de la fijación. Siempre el cálculo de los parámetros termodinámicos se hace siempre igual en todo lo que han visto a lo largo de Físico-Química 1 y 2. Lo que necesitamos es, fíjense que piden los parámetros termodinámicos intrínsecos, o sea que tiene que ser con las constantes intrínsecas,
de fijación. Si son de fijación, ¿qué constante tengo que poner? La de afinidad. La de afinidad. Bueno, estaba ahí escrito, pero claro, como es la fijación, lo tenemos que hacer con la constante de afinidad. Por eso es que vamos a tener que calcular la constante de afinidad a partir de la constante de disociación a 20 grados centígrados, que eso no lo habíamos hecho previamente porque en el ítem B habíamos estado trabajando a 40 grados centígrados. Bueno, ahí tenemos entonces la constante de disociación intrínseca, que al hacer el inverso sacamos la constante de afinidad intrínseca. Y ahora acá, como les decía, es todo lo mismo, es decir, calculamos la variación de energía libre como menos RT, el logaritmo natural de la constante, que nos da un valor negativo. Si consideramos que hay un equilibrio de fijación, ¿qué significado tendría, por ejemplo, este delta G cerito? ¿Qué significaba cuando daba negativo? La reacción está desplazada a los productos. En No, bueno, realidad, a la Va fijación. a ser Sí, espontánea. ojo que esto es delta G cerito, en realidad no tendría que decir que en el equilibrio la reacción está desplazada hacia la formación, entre comillas, de productos, que sería la fijación. Después, delta H0, como siempre, precisamos dos constantes a dos temperaturas, que ya las habíamos calculado, nos da un valor negativo. ¿Qué significa que nos dé negativo el delta H cerito acá de la afinidad? ¿Cuándo daban los Se delta H? libera calor. Libera calor, es exotérmica. Y justamente, que eso lo tienen que haber visto cuando dieron la clase de fijación de ligando macromoléculas general. Cuando el delta H de la fijación era negativo, ¿qué tipo de fijación estaban hablando? electrostática, sí, es Ele- bastante negativo. Digamos. Claro, es electrostática, y está bien porque esta es electrostática porque justamente estamos hablando de una afinidad por las cargas que tiene el protón con la macromolécula. Y después, el delta S cerito lo sacamos como cualquier otro tipo de delta S, que acá nos da negativo. ¿Qué significa que nos dé negativo? O sea, se ordena el sistema, pasa de un estado de más desordenado a más ordenado. Menos desordenado. Sí, bueno, sí. Y que tiene sentido, porque si uno lo mira macroscópicamente a esto, estaría un poquito más ordenado, porque a medida que los ligandos se van uniendo a la macromolécula, es como que está como más ordenado eso que tener las macromoléculas en los ligandos todos desparramados por la solución. Bueno. Y ahora tenemos que ver cómo Perdón, ¿podés repetir lo del delta G? Claro, lo del delta G, cuando estamos en el equilibrio, no hablábamos tanto de espontaneidad, sino que para no cometer ningún error, lo que decíamos es que en el equilibrio, la reacción está desplazada hacia la formación de productos, porque acá dio negativo. Bien. Que en realidad cuando el delta G y el delta G0 coinciden, porque justo estamos en el equilibrio, así se puede hablar de espontaneidad, pero para hacerlo como un poco más, digamos, no tan jugado y hacerlo bien con el concepto de equilibrio, lo ideal sería decir que en el equilibrio la reacción está desplazada hacia la formación de producto. Bueno. Que, mirándolo desde el lado molecular, significaría que si ustedes ponen esa proteína con ese protón, va a ocurrir justamente la afinidad cuando esté en equilibrio. Bueno. Y por último tenemos que hacer el gráfico de Scatchard. Y ahí entonces combinamos un poco con lo que vimos, con lo que ustedes vieron en la clase pasada de fijación de macromoléculas con ligando. Bueno, los gráficos de Scatchard, lo que se hacía era graficar R sobre C versus R. ¿Qué era cada cosa? ¿Qué era R? En fijación.
Número de ligandos unidos por promedio por macromolécula. Exactamente. Y C, ¿qué era? Obvio que es concentración, pero ¿de qué? De ligando libre, exactamente. Bueno. Bueno, entonces, Catcher lo que se hace es graficar R sobre C versus R. Que entonces la ordenada al origen va a ser N por K menos K. Que N es el número de sitios y K es la constante de fijación. ¿En qué situación da recto esta gráfica o este gráfico? ¿Cuándo daba recto Catcher? Para sitios equivalentes e independientes, ¿no? Claro, pues si estamos ante sitios equivalentes e independientes, nos da recto porque, ¿por qué da recto? Conceptualmente, ¿qué significa que da recto eso ahí? Si yo miro Que la la afinidad ecuación, no cambia. claro. Fíjense, el hecho de que sea recto significa que la pendiente es constante, al menos en ese rango. Entonces, justamente, si no hay ningún tipo de cooperatividad, porque los sitios son independientes, entonces la K, que es la pendiente, es siempre la misma, es constante, y por eso que le damos una recta. Y después, bueno, la ordenada al origen va a ser N por K también. Nosotros no tenemos un modelo de sitios equivalentes e independientes, sino que tenemos un modelo de cooperación negativa. ¿Qué es lo que vimos? Que a mayor unión de ligando, la constante de afinidad disminuye. ¿Cómo se miran, cómo quedan estos gráficos de cooperatividad negativa? Vamos a pensarlo así. El R que está como si fuese en el X, si yo me voy desde el eje Y hacia, conforme avanza el R, si el R es más grande, significa que yo voy incrementando el número de moles de protones fijados. Es decir, que a mayor R significa que tengo mayor cantidad de protones unidos a la macromolécula. ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, entonces, yo de alguna manera, en este gráfico se va a tener que representar que a medida que el R aumenta, las constantes van a ser más chicas, es decir que ya la pendiente no va a ser una recta porque la K no es constante. Entonces, ¿cómo daban estos gráficos de Skatcher? Bueno, ahí se los dibujo. ¿Cóncavo se llamaba? ¿Viste? Está. Fíjense, ¿por qué así como curvo para abajo? Porque es como que si ustedes vayan sacando distintas pendientes en cada punto y yo hice en los extremos, pero es como que ustedes van sacando todas las pendientes en distintos puntos de la curva y van a ver que ese valor de K es cada vez más bajito. Por eso es que les da así, porque a medida que aumenta el R, la constante va siendo cada vez más chica. ¿Lo entienden a eso, chicos? A lo mejor les es medio difícil ver esto que le digo pero fíjense, la constante 1, pasa que la constante 1 y la constante 2 son las dos negativas, pero acuérdense que eso después hay que sacarle el signo menos, porque es menos K la pendiente. ¿Qué pendiente es más grande, la azul o la roja? La azul. Azul. Claro, entonces fíjense que la constante 1 va a ser mayor que la constante 2, y si le van haciendo en el medio van a ver que las constantes se van achicando. Entonces por eso es que tiene esa formita así, Skatcher con la cooperatividad negativa, porque no tiene una única constante como pendiente, sino que las constantes se van disminuyendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Aprovechen si no pasamos al siguiente. Bueno.
Vamos a ir entonces al ejercicio 7, que es medio parecido, así que vamos a reforzar un poco lo que vimos recién. Bueno, ¿esta también se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá es muy parecido al anterior, es ribonucleasa, también se va a titular el grupo carboxilo, y acá agregan como dato que antes no se habló de la fuerza iónica del medio, acá sí nos hacen la aclaración que hay 0,5 molar de fuerza iónica. Y nos dan directamente los datos experimentales, más que los valores de la recta. Nos dan cómo da ese pH más el logaritmo de alfa sobre 1 menos alfa para las distintas cargas de la proteína. Lo primero que hay que hacer es calcular el pK de disociación intrínseca. De acuerdo a lo que vimos en el ejercicio anterior, ¿eso de dónde lo tendrían que sacar, esa información? El pK de disociación intrínseca. De la ordenada del gráfico. Claro, tenemos que graficar pH más el logaritmo de 1 menos alfa versus ZP. Esto nos van a dar puntos que van a poder ser ajustados a una recta, cuya ecuación de la recta es la que ya vimos previamente, y de la ordenada al origen directamente sacamos el pK de disociación intrínseca, que da 4,804. Y ya que estamos, sacamos la pendiente para ya tener a mano el factor electrostático. Que si van observando los valores de factor electrostático, también dan números muy parecidos entre un ejercicio y el otro, dan 0,100 y algo. Eso está bueno que ustedes más o menos se vayan familiarizando con lo que tiene que dar cada cosa, porque después, cuando uno tiene que resolver, por ejemplo, un parcial, si sacan el factor electrostático y le da 2,5, ustedes ya sospechan que algo raro está pasando en la cuenta y se pueden fijar. Bueno, acá tenemos que sacar la constante de afinidad y el pK de afinidad a dos cargas, en realidad cuando ZP es igual a 0 y cuando la carga es positiva. Bueno, más de lo mismo, la constante de afinidad lo sacamos como la inversa de la constante de disociación, la cual a su vez la sacamos como el antilogaritmo del menos pK. Y ahí tenemos una constante de disociación de 1,57 por 10 a la menos 5, que al hacerle la inversa nos da una constante de afinidad de 6,37 por 10 a la menos 4. Y como ya vimos antes, esta constante de afinidad intrínseca, ¿qué ocurre? Ya es la constante cuando ZP es 0. Bárbaro. ¿Y cómo sacamos el pK a partir de la constante de afinidad intrínseca? ¿Cómo se sacaría? Y tendrías que calcular, hacer 1 sobre esa, obtener la disociación y el menos logaritmo de eso. En realidad, ojo que nos piden el pK de afinidad ahora. Perdón, pK de afinidad, claro, entonces menos logaritmo de esa directamente. Exactamente. El pK, ojo que este no es el pK de disociación ni el pKa común y corriente. O sea, si no tuviese la F, que es el pKa sencillo que usábamos antes, sí coincide con el pK de disociación. Cambiate el pK de afinidad, que se calcula como menos el logaritmo de la constante de afinidad, y bueno, nos da este valor de menos 4,804. Bueno, y después hay que hacer lo mismo con una carga de la proteína igual a más 11, que como vimos antes, tendríamos que reemplazar la constante de afinidad intrínseca por lo que vimos antes y después colocar el factor electrostático que habíamos obtenido a partir de la pendiente y la carga de la macromolécula. Ahí tenemos la constante de afinidad y luego sacamos el pK de afinidad intrínseco. Esto, nada nuevo, es muy similar a lo que hicimos antes. Lo que tiene nuevo este ejercicio es que tenemos que analizar qué va a pasar con lo que hicimos acá, es decir,
el cálculo de la constante de afinidad y el pK de afinidad, pero cuando cambiamos la fuerza iónica. Entonces, ya que estamos, la fuerza iónica que tenemos que evaluar, ¿es más grande o más chica que la que vimos anteriormente? Más Hago esta chica. pregunta, es más chica, hago esta pregunta porque por ahí incluso me pasaba cuando lo estaba practicando en la clase, como que me olvido cuál era la otra. La otra era 0,15, ahora es 0,06, entonces lo que vamos a evaluar es qué pasa cuando disminuimos la fuerza iónica del medio. Bueno, y hay que justificarlo con las ecuaciones adecuadas. Ya sabemos que, por lo que incluso se vio en fijación de macromoléculas y ligandos, es que cuando el mecanismo de unión es electrostático, modificar tanto el pH como la fuerza iónica altera la unión. Entonces vamos a ver ahora en este caso, en particular, qué pasa cuando disminuimos la fuerza iónica. Bueno, ¿qué pasa entonces? Vamos al primer caso, que era cuando calculamos la constante de afinidad y el pK de afinidad cuando ZP es 0. Como ZP es 0, la macromolécula está en su punto isoeléctrico y por lo tanto, se independiza de las interacciones electrostáticas. Entonces, si en ese punto, donde la carga superficial neta es 0, no existen, o no existirían en principio, las interacciones electrostáticas, ¿qué va a pasar si a este medio le cambio la fuerza iónica? Nada, no lo Nada. No es nada porque, justamente, no le va a pasar nada porque ahí no tenemos interacciones electrostáticas. Entonces, justo cuando la carga es 0, la afinidad intrínseca y el pK de afinidad intrínseco van a ser los mismos porque no estaríamos justo en ese punto en una interacción del tipo electrostática. Distinto va a ocurrir con la carga positiva, porque ahora sí vamos a ver que algo va a suceder y vamos a analizar qué es. Bueno, primero vamos a repasar, bueno, esta era la expresión de la constante de afinidad cuando se veía afectada por los factores electrostáticos. Vamos a ver de todo lo que está acá, qué es lo que cambiaría con la fuerza iónica. La constante de afinidad intrínseca claramente no cambia. El 2 es un valor independiente. ¿La carga de la proteína cambia con la fuerza iónica? No, pero la fuerza iónica pantalla la carga, entonces, según la carga de la macromolécula, es como que tiene una carga efectiva. Supongo que podrías decir como que la carga efectiva cambia, entonces la repulsión se modifica. En realidad, la carga es la carga. Algo le va a pasar, obviamente, a esa carga. Vamos a ver, dentro de esta expresión, qué parámetro nos va a servir para ver ese apantallamiento. En principio, ZP, ZI, si uno lo quisiera poner ahí, es el mismo, pero el parámetro que sí va a reflejar lo que ocurre con la fuerza iónica es el factor electrostático. Este creo que es un omega. El factor electrostático tiene toda esa expresión, que tiene el R, la temperatura, la constante dieléctrica, B y A, no sé si recuerdan que eran B y A, ahí. Sí, decir. No, que creo que eran los radios de la macromolécula y del ligando. Exactamente. Entonces, lo que sí se cambia de todo esto acá es esa constante kappa, en realidad. Esa constante kappa es el parámetro que está dentro de los factores electrostáticos que va a cambiar con la fuerza iónica. Esta constante kappa tiene esta expresión y fíjense que directamente, más allá de la constante eléctrica, es otra constante, la temperatura, el número de Avogadro, lo que tiene acá es que sería como lo podemos ver como si fuese una constante por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Entonces vamos paso por paso, y acá de nuevo, primero lo vamos a ver de manera matemática, y después vamos a tratar de entenderlo de manera molecular, qué es lo que pasa. Entonces,
Acá en realidad, ¿qué pasó con la fuerza iónica? Dijimos que disminuía. Si disminuye la fuerza iónica, ¿qué pasa con kappa? Disminuye. Disminuye. Bueno, me falta una flecha ahí. Entonces, mayor fuerza iónica, perdón, menor fuerza iónica, menor kappa. Si kappa disminuye, ¿por qué aumenta el factor electrostático? Sí. Porque el denominador es ligeramente más grande que el numerador, entonces ese término se achica, entonces resta menos. Claro, exactamente. Es como que ese cociente de ahí, que es kappa por B sobre 1 más kappa por A, ese cociente se hace más chiquito, entonces me va a quedar que tengo 1 menos algo más chiquito, entonces el paréntesis se hace más grande y por eso que el factor electrostático se hace más grande. Entonces, fuerza iónica más chica, kappa más chica, factor electrostático más grande. ¿Qué pasa con la constante de afinidad? Ese factor electrostático está en un exponente negativo. Que una forma fácil va a disminuir la constante. Una forma fácil también de verlo es que tener, porque a lo mejor les es más fácil, en vez de analizar que tienen E a la menos 2WZB, pueden analizarlo como que tienen 1 sobre E a la 2WZPZI. Entonces como que al E lo tienen dividido algo más grande, entonces le tiene que dar más chico la constante de afinidad. Entonces, conclusión, si aumento la fuerza iónica, la constante de afinidad, cuando la carga de la macromolécula es positiva, me va a dar más chica. Con los números se demuestra. Ahora, tiene, obviamente que debe tener un sentido físico-químico esto. Vamos a analizarlo. Inicialmente, si la macromolécula tiene carga positiva y el protón, que es el ligando, tiene carga positiva, inicialmente esa afinidad, ¿es fuerte o débil? Débil, porque no es la repulsión. Claro, Sí. hay repulsión electrostática. Ahora, si yo quiero mejorar esa repulsión, o sea, no, está mal mi expresión. En realidad no queremos mejorar la repulsión, queremos mejorar la interacción disminuyendo la repulsión. ¿Qué conviene? ¿Que haya o no haya sales en el medio? Y tiene que ver con algo que dijo uno de los compañeros. Yo tiro cloruro de sodio. ¿Qué va a pasar? Los aniones cloruro se van a unir a las cargas no unir de fijación, pero van a interaccionar con las cargas negativas de la macromolécula, entonces van a apantallar la carga, entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo eso va a mejorar o va a empeorar la fijación, que se apantalle un poco las cargas positivas? Se mejora. Se mejora, entonces. La fuerza iónica, en principio, favorece la afinidad cuando la macromolécula está cargada positivamente. Ahora, si yo a esa sal le bajo la concentración, ¿qué me esperaría que ocurra? Debilito un poco ese apantallamiento de carga y por eso es que la afinidad me baja. Yo capaz que con 0,15 molar tenía bastante apantallado toda la repulsión electrostática que había entre la macromolécula y el protón, pero cuando yo le bajo la concentración de electrolitos a 0,06 molar, ahora me disminuye ese apantallamiento y por eso ya vuelve a haber un poco más de repulsión entre la macromolécula y el ligando, por eso es que la afinidad es más chiquita cuando la fuerza iónica es más chiquita. ¿Se entiende eso?
Sí, se entendió, profe. Bueno, tengan en cuenta que esto solo ocurre, que no lo pregunta el ejercicio, pero lo vamos a pensar también, porque estas son preguntas que se suelen hacer y los llega a confundir. Obviamente, esto acá se cumple con la carga de la proteína positiva. Es decir, cuando la proteína es positiva, sí, polielectrolito, cual fuese, es positivo, yo a mayor fuerza iónica voy a aumentar la constante de afinidad. O dicho de otra manera, a menor fuerza iónica disminuye la constante de afinidad. Cuando la carga es cero, que es lo que vimos antes, no pasa nada si cambio la fuerza iónica. ¿Qué pasa si yo quiero analizar ahora esta disminución de la fuerza iónica, pero suponiendo que el polielectrolito está cargado negativamente? Uno así rápido va a decir, va a tener que hacer lo contrario. O sea, lo contrario, ¿qué sería? Que si yo, por ejemplo, disminuyo la fuerza iónica, me tendría que aumentar la constante de afinidad, por ejemplo. Vamos a mirarlo acá desde el punto de vista matemático. Si yo aumento la fuerza iónica, hasta el efecto que esto tiene sobre el factor electrostático seguimos en la misma. Esto es independiente de la carga de la macromolécula, es decir, a menor fuerza iónica, el factor electrostático va a ser más alto. Pero en la matemática, cuando vamos a evaluar qué le pasa a la constante de afinidad, ¿qué es lo que va a haber de diferente ahora? La exponencial va a ser positiva ahora. Claro. Yo ahora lo que tengo es que como ZP también va a ser negativa, lo que va a ocurrir es que el exponente es positivo. Entonces, si el exponente es positivo, el hecho de que el factor electrostático aumente, me va a aumentar la constante de afinidad. Entonces, concluyendo, cuando la carga de la proteína o del polielectrolito es negativo, si yo disminuyo la fuerza iónica, me aumenta la constante de afinidad. Eso se ve matemáticamente. Y desde el aspecto macromolecular, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué si yo disminuyo la fuerza iónica, me mejora la constante de afinidad? ¿Qué estaría pasando ahora si yo agrego sales en una interacción entre una macromolécula y un protón cuando la macromolécula tiene carga negativa? ¿La sal favorece o me desfavorece la afinidad, el agregado de sal? Supónganse que la macromolécula tiene carga menos 11 y el protón más 1, ahí la afinidad es alta o baja. Creo que te están hablando, profe, pero no. Ah, Yo no no. lo escucho al menos. Martín. No. A ver, pará. Yo encima no veo nada. A ver, a ver, a ver. Alguien que quiere hablar y creo que está silenciado. Si no, que lo escriban en el chat si no pueden hablar. Yo tampoco escucho nada. ¿Alguien? Levante la mano quien es el que quería hablar, que por ahí. Profe, creo que salió de la reunión. Ah, sé que no le funcionaba. Bueno, lo seguimos viendo nosotros. Acá el tema estaba en que si la macromolécula está cargada negativamente y el protón es positivo, desde la base que esa afinidad es alta, porque tienen afinidad, o sea, no hay atracción electrostática ahí. Si yo esto le agrego sales, el apantallamiento de carga va a ocurrir también, es decir, antes dijimos que pero en este caso, si le tiramos cloruro de sodio, ¿qué va a pasar? El sodio se va a aproximar a las cargas negativas, por ejemplo, del polielectrolito, y va a apantallar. Entonces, eso que antes tenía una afinidad alta, ahora se va a ver reducido por el apantallamiento de las cargas. Entonces, es por eso que cuando la carga de la macromolécula es negativa, el efecto de agregar o disminuir fuerza iónica
tiene el efecto contrario, o se va a ver el fenómeno contrario que cuando la carga de la macromolécula es positiva. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé si este ejercicio... Ah, bueno, justo terminaba el ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos o algo que recuerdan que... O sea, yo mucho de teoría no les puedo responder, pero si se acuerdan de algo que vieron y que ahora les surgió la duda después de esta clase, si quieren preguntar... ¿Ustedes los que están acá van a rendir el promocional? Si profe, llegamos con la bien. nota del parcial, sí. Ah, bueno. O sea que bueno, la intención está. Bueno, ¿y el parcial qué les pareció ya que estamos? A mí particularmente me alcanzó bien el tiempo y llegué a hacer todo bien. O sea, no estuve apurada, pero no sé, por ahí dependía del parcial. Está bien, bueno, vamos a ver si... Supuestamente creo que está a principio de la semana que viene, así que ahí verán. ¿Y cuándo el promocional? Se perdían las fechas. El 6. El 6. Bueno. Bueno, ¿nadie quiere preguntar nada? Las curvitas, ¿la entienden más o menos las curvas de esa de titulación? De R versus pH para los polielectrolitos. O por ahí todavía no se pusieron mucho a ver. Bueno, y la semana, de todas maneras, la semana que viene, tienen conmigo de nuevo, vamos a ver transporte a través de membranas. Así que cualquier cosa me vuelven a ver por si quieren preguntar algo, o tienen mi consulta, si no, los miércoles a la mañana, si me quieren preguntar también algo de esto, de lo que vimos recién. Bueno, profe, Bueno, gracias. si nadie pregunta nada, entonces nos vemos entonces la semana que viene. Bueno, adiós. Bueno, Adiós, gracias. chicos. Gracias. Chao. Chao, Nos vemos. gracias. Gracias.